El Patronato de la Ibero les da la bienvenida a la mesa de diálogo Incidiendo por la Educación. Sean todos bienvenidos. Bueno, vamos a continuar con nuestro congreso Construir con Visión. Sean bienvenidos, buenas tardes a todas las personas que están en el auditorio, pero también a las personas que nos están siguiendo por el streaming. Les agradecemos mucho la paciencia, porque aquí mientras nosotros saludamos y felicitamos a la doctora Luz María por su cumpleaños, pues ustedes nada más nos están viendo por allá, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues esta mesa de diálogo lleva el nombre de Incidiendo con Educación. Corresponde al objetivo de desarrollo sostenible número 3, que es educación de calidad, y la moderadora será la maestra Claudia Gardea Ojeda. Claudia es ingeniera industrial con maestría en educación humanista y diplomado en alta dirección y economía circular por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y Berkeley en California, respectivamente. Del año 2008 a 2014 se desempeñó como directora de operaciones de la Universidad Iberoamericana, obteniendo el certificado ISO 9001-2018 por 6 años consecutivos, así como el certificado distintivo H al manejo higiénico de los alimentos para todos los servicios de comida. Se dedicó a la optimización de los servicios concesionados de la universidad, siendo el Iberobús el mayor reto al incrementar su oferta en un 300% y reduciendo el déficit de casi 65% a menos del 5% anual. Automatizó y consolidó procesos en áreas de instituciones de compras, eventos, mensajerías y control de salones. Ha sido miembro de varios comités, entre ellos el de Protección Civil, Planeación Estratégica, Proyectos Especiales, Campus Verde y Compras Institucionales, y del Consejo Técnico como coordinadora del programa. Ha sido representante también de profesores de tiempo completo. Actualmente es vicepresidente del Colegio Nacional de Ingenieros Industriales y académica de tiempo completo con experiencia en logística, ecología industrial y economía circular. Claudia, tienes la palabra. Muchas gracias, Juan José. Hola, buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí con el patronato, acompañando a mi alma mater en la procuración de fondos. Soy una convencida de que tenemos que retribuir un poco de lo mucho que hemos obtenido de esta universidad y de este país. Me da mucho gusto compartir la mesa con ustedes. Estamos transmitiendo por streaming, como ya lo dijo Juan José. Están conectados cerca de más de 100 personas, entonces, bueno, tenemos que ser más cuidadosos con el micrófono para que nos escuchen muy bien y esto quede, pues, se replique las veces que sea necesario. Muchas gracias. Bueno, sean bienvenidos a esta mesa de diálogo en la cual hablaremos de los cambios favorables que ha sufrido la educación en México durante los últimos años y los beneficios de estos para los estudiantes, de las necesidades, áreas de oportunidad y obstáculos de la educación actual en México, así como posibles soluciones. Con nosotros está el doctor Luis Medina Gual, licenciado en Pedagogía por la Facultad de Educación de la Universidad Anáhuac y egresado de la 9ª generación del programa de excelencia Vértice Anáhuac. Cursó la maestría en Investigación y Desarrollo de la Educación por la Universidad Iberoamericana y el doctorado en Evaluación Educativa para la Universidad Anáhuac, México y la Universidad Complutense de Madrid. Fue consultor responsable de Bachillerato Anáhuac para México y El Salvador en la red de colegios Semper Altius. Actualmente es profesor de tiempo completo y coordinador del doctorado interinstitucional en educación de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Ha presentado trabajos de investigación educativa básica y aplicada con las líneas de investigación de evaluación del aprendizaje y de identidad docente. Luis ha sido acreedor al Premio Naucalpan de la Juventud 2008 en la categoría académica, además de ser reconocido con el Premio FIMPES de Investigación Educativa. Es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMIE, y es parte del Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. También se encuentra con nosotros el doctor Manuel López Pereira, doctor en Educación por la Universidad de York en Inglaterra y maestro en Investigación y Desarrollo en la Educación por la Universidad Iberoamericana. Realizó una estancia postdoctoral en el Grupo de Antropología, Diversidad y Convivencia de la Universidad Complutense de Madrid. Ha investigado sobre temas de inclusión, diversidad, género y sexualidades en los espacios escolares. Su investigación actual se centra en las prácticas de inclusión social, las políticas educativas y las prácticas colectivas hacia los nuevos modelos de familia.
bienvenido. También nos acompaña la doctora Luz María Estela Moreno Medrano, directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, INIDE, de esta nuestra Universidad Iberoamericana. Su línea de investigación es la diversidad de las necesidades educativas de cada comunidad. Bienvenida, Luz María, bienvenidos todos a esta mesa de diálogo. Adelante. Bueno, empezaríamos con el primer tema que les propuse en el correo, son cambios favorables que ha sufrido la educación en México durante los últimos años y los beneficios de estos para los estudiantes. No sé quién guste iniciar, tiene la palabra. Vale, bueno, pues sí, platicábamos que nos pusieron muy interesante el reto de comenzar por pensar en los cambios positivos, ¿no? Sin duda, casi siempre, y sobre todo después de la pandemia, ¿no? Hemos estado participando mucho en analizar estas catástrofes educativas, sociales, de salud, en muchos ámbitos. Entonces, es muy interesante pensar de otra manera. Les agradecemos mucho como esa pregunta generadora, ¿no? La parte que me parece importante resaltar de estos últimos años es que creo que sí hay un cambio en el paradigma educativo que está tratando de romper el discurso para convertirse en distintas formas de prácticas, ¿no? Creo que sí, a partir de todas estas crisis económicas, sociales, las desigualdades, sí estamos tratando de darle un valor distinto a la educación. Y entonces eso nos ha puesto a quienes trabajamos en el sector educativo como en una necesidad de dejar nuestras áreas de confort y estar repensándonos de manera profunda cuál es realmente nuestra misión, ¿no? ¿Qué podemos ofrecer? ¿Cómo lo ofrecemos frente a todas estas otras pues tensiones que hay y ofertas también que hay allá afuera, ¿no? Me parece que también en la parte educativa, sobre todo en la parte de los salones de clase, creo que sí hemos logrado también visibilizar mucho lo colaborativo. Creo que ahora se entienden los liderazgos educativos como alguien que realmente tiene que modelar con el ejemplo, ¿no? No nada más con estas grandes teorías que son sumamente congruentes con los estados del desarrollo y onda, no. Me parece que ahora sí estos nuevos liderazgos pedagógicos implican congruencia, implican también una manera de traducir los lenguajes de manera que estén situados, sí, en la academia, pero también con un lenguaje que sea muy aplicable en diferentes contextos, y no nada más contextos educativos y niveles educativos, sino en diferentes contextos sociales. Y esa es otra de las cosas en las que estamos empujadas y empujados de alguna forma quienes estamos en las universidades, ¿no? Y otra de las cosas también que veo como muy positivo es la revalorización que se ha hecho dentro de las familias frente a la educación, ¿no? Creo que sí, y esto es un fenómeno muy pospandémico, ¿no? Antes era esta cuestión de la escuela que se encargue, y si no es la escuela yo me hago para atrás, y me parece que ahora sí nos dimos cuenta que si no contamos con el apoyo familiar no podemos avanzar, ¿no? Y ahí entonces estas jerarquías también de escuela-familia se diluyeron y nos damos cuenta que tenemos que trabajar en colaborativo. Por ahí creo que van las cosas positivas. Muchas gracias, Luz María. ¿Alguno de ustedes? Sí, perfecto. Yo concuerdo con Luzma, justo que cuando vimos el correo con la propuesta de la pregunta, ¿no? Como que como académicos siempre estamos pensando en cómo mejorar las cosas, ¿no? Porque lo primero que hacemos es buscar siempre las áreas de oportunidad. Entonces, fue un reto interesante, ¿no? Sobre todo después del periodo de pandemia que tenemos, ¿no? De todas las cosas que hemos visto en los periódicos. Yo creo que la segunda pregunta va a ser más fácil, ¿no? Pero yo creo que justo el gran reto fue repensar la parte positiva de este tiempo de lo pandémico, ¿no? De qué pasó durante este tiempo. Entonces, sin duda ahí me remito a algunas de las investigaciones que realizamos, ¿no?
Y me parece que un elemento que seguramente ahorita más a continuación el doctor López va a profundizar es la parte en específica de los aprendizajes que sí se lograron adquirir durante la pandemia. No aprendizajes necesariamente curriculares, porque sabemos que ese era uno de los elementos que al día de hoy no tenemos conocimiento de qué es lo que ha pasado, ¿no? Pero sin duda yo creo que tenemos muchos casos donde hubieron muchos aprendizajes más en el corte de lo familiar, de lo socioemocional, de cuestiones que tradicionalmente no se consideraban de gran impacto o calado, digamos, como en la formación de los estudiantes, en el currículum tradicional académico, ¿no? Y pues ahí tenemos varios ejemplos de familias muy particulares. Sin duda hubieron varios casos donde cuestiones de violencia intrafamiliar y demás se dieron, pero también existieron yo creo que muchos otros donde las familias se pudieron encontrar, donde la escuela también se abrió a los papás, ¿no? Cosas que antes no conocían las familias que sucedían en las escuelas, también ya se visibilizaron. Y entonces también se dio cuenta el papá y la mamá y el tutor y la tutora que pues esto era mucho más complejo, ¿no? Y que necesitaban un apoyo también mucho más cercano y comunicación, como ya dijo Luzma, ¿no? Con las escuelas. Entonces, también hubieron muchos otros casos, ¿no? Donde veíamos, por ejemplo, pues situaciones sobre todo de familias donde ambos padres, ¿no? O la familia en su conjunto, lo que sucedía era que tenían que trabajar y en esta ocasión con el niño, digamos, en casa, pues pudieron tener una interacción que antes no tenían, ¿no? Entonces también sin duda esa parte de unión familiar en algunos casos también yo creo que se dio. Y sin duda otro elemento también muy interesante y gracias, digamos, a quizá un poco la estrategia que se tomó durante la pandemia, ¿no? Fue que las escuelas, las familias en general reposicionaron también la figura de los docentes, ¿no? Porque ahora fueron los docentes quienes tuvieron que salir a quite, ante falta de una estrategia, digamos, como nacional más allá de Aprende en Casa, tuvieron que salir al quite y buscar diferentes maneras de poder atender las necesidades de cada una de las y los estudiantes. Entonces veíamos cosas, cuando hicimos un estudio de campo que hicimos en Oaxaca, ¿no? En la costa, ahí a mí me sorprendía muchísimo que cada escuela literalmente hacía una cosa completamente distinta a la otra. Había algunos casos donde el profesor, la maestra dijo, vamos a seguir con la escuela y nunca cerraron. Habían otros casos donde había, me acuerdo mucho, un profesor que lo que hacía es que se iba rotando de alumno con alumno, ¿no? E iba yendo a una casa y después iba a otra y después iba a otra y después iba a otra, ¿no? Habían otros que lo que hacían era como un dossier como de copias que daban y entonces retroalimentaban y tenían una sesión. Es decir, sin duda se vio, digamos, el papel que tenían el magisterio frente a estas decisiones también que había de manera top-down, de arriba para abajo, y se dio mucho espacio también a esta parte de la autonomía y la capacidad de gestión de las y los docentes. Y pues también, sin duda, ya lo mencionó también Luzma, ¿no? Había un tema muy importante que fue la revalorización de la escuela y de lo que significa y para qué vamos a la escuela, ¿no? Había un caso que yo me acuerdo mucho, que un niño en particular que él se logró comprar un terrenito vendiendo cocos ahí en Puerto Escondido, ¿no? Entonces, cuando le decía a la mamá, oye, pues continúa con la escuela, pues el niño decía, no, porque yo ya tengo mi terrenito y gano ya mucha lana, ¿no? Entonces fue interesante porque justo se cuestionó el valor y el papel de la escuela y para lo que tenía que servir. Entonces, sin duda, al día de hoy yo creo que lo que pensamos de la función de la escuela, ¿no? Ha cambiado y no solamente es para insertar a los ciudadanos o para insertarte como un ciudadano funcional que paga los impuestos y demás, sino que también, y eso lo vemos en el nuevo marco curricular, ¿no? Se habla de la escuela con una función para el bienestar integral de los estudiantes, más allá de esta función únicamente alineada a las cuestiones, digamos, del mercado. Y sobre eso entonces sí creo, y ha sido muy debatido, ¿no? Pero vamos a hablar de las cosas positivas, ¿no? Del nuevo marco curricular. Me parece que hay muchas cosas muy rescatables que es muy difícil también ponerse en contra, ¿no? Inclusive los más en contra, está un poco políticamente incorrecto ponernos en contra desde algunas de las premisas, porque otras sí podemos decir mucho. Pero, por ejemplo,
reconocer a la diversidad no como un objeto de estudio, sino como un objeto de articulación del currículum. Eso me parece que es algo bastante valía, ¿no? Es decir, no es algo que yo voy a estudiar a la diversidad, sino que la diversidad me va a enseñar. Algo completamente distinto a otros currícula. La parte de lo comunitario. Ya se vio la función social que tiene la escuela y ahora en el nuevo marco curricular también se habla de la necesidad de que no se piense a la escuela de cómo va a articularse con la comunidad, sino que la escuela es comunidad. Y en ese sentido la escuela no puede seguir cerrada como hasta ahora, sino que debe de interactuar e interpelar con otros actores. Y también, sin duda, otro tema que yo creo que ha sido muy interesante que hemos ganado y que ahorita está en discusión es todo este tema de las calificaciones, ¿no? Las calificaciones como este elemento de control que ahora más bien se está volcando hacia la evaluación del aprendizaje en una tónica formativa. Y bueno, en la nueva escuela mexicana también en la parte de media superior, pues algo que me parece que es muy interesante es el reposicionamiento que nuevamente se pone a la formación técnica, ¿no? Generalmente la educación media superior estaba volcada, ¿no? Sobre todo con la RIEP que salió en el 2017, estaba volcada a la formación para prepararte para la universidad, ¿no? Y ahora el nuevo marco curricular en específico en media superior también articula y también propone algo específicamente para la formación técnica. Entonces, me parece que eso es algo muy interesante. Y ya para cerrar, lo último que diría es la parte de la investigación educativa. Estábamos acostumbrados a que el INEE, ¿no? El Instituto Nacional de Evaluación para la Educación, nos diera toda la información y pudiéramos hacer mucha investigación. Pero a falta de esto, yo creo que algo muy interesante fue que provocó que los y las investigadoras se articularan, colaboraran y generaran proyectos de investigación, porque si no, no hubiera habido información. Entonces, eso yo creo que también fue algo positivo que impactó directamente a la investigación educativa. Muchas gracias, Luis. Yo rescato dos ideas que creo que son muy valiosas, lo de las vocaciones auténticas. Realmente los que somos profesores por gusto, ¿no? Buscamos de qué manera nuestros alumnos entiendan, aprendan y en las condiciones que sea esto. Y la parte que tiene que ver, pues, con la manera de hacer investigación educativa, finalmente el mundo así colabora. Entonces, el hecho de que hay un instituto que te obliga a hacer las cosas, pues, perdón, pero si no está, se da. Y yo creo que eso es muy valioso, ¿no? Que podamos haber experimentado todas estas novedades con la pandemia, ¿no? Hay quien dice que son pandiciones. Habrá que ver. Muchas gracias, Manuel. Bueno, pues gracias por la invitación. Iba a tener que ver un poquito. Tenía planeado hablar de educación especial e inclusión. Pero después de escucharles, como que siento que me voy a ir muy para otro lado. Y me parece muy interesante lo que dice Luzma y lo que dice Luis. Entonces quiero contribuir un poco a la plática, quiero hacer parte de esta conversación. Y pensando en lo que dicen, que me parece igual, es un poco difícil siempre hablar de estos cambios favorables. Estamos buscando problematizar siempre lo que está pasando en la educación. Y algo que me parece fundamental que comentó Luzma y que le dio continuidad a Luis es la parte de la familia, la parte de la comunidad. Claro, en el nuevo modelo educativo hablamos de comunidad-territorio, que hay una discusión bastante importante de qué estamos hablando cuando hablamos de comunidad-territorio, pero me gustaría enfocarme en la familia como parte fundamental, y también meto un poco de diversidad e inclusión. La familia no es tener papá, mamá, un hermano y un perrito. Estamos hablando de abuelas, abuelos, cuidadores, cuidadoras, tíos, tías, la persona que está en la esquina en la tiendita. Toda la comunidad se convierte en una familia. La interacción que hemos visto a partir de estos años, ¿no? Que si hablamos de los cambios en las competencias y luego en esas habilidades, si hablamos también en el último, un tema que me interesa mucho es educación socioemocional, que siempre la vemos a veces como esta autogestión personal o individual, pero todo lo que son afectos, emociones, se viven e interactúan con las personas que están a nuestro alrededor. Incluso nuestro cuerpo es esta familia de células, microbios que tenemos que entender, que tenemos que escuchar en nuestro cuerpo. También sucede en las familias. Y lo que vimos en la COVID-19 fue eso, fue escucharnos, escuchar el entorno, cuáles eran las necesidades de las familias, qué necesitábamos. Y también lo que pasó es que las escuelas tuvieron que también, como dice Luzma, parar un poco de esas teorías pedagógicas
esos enfoques y decir qué es lo que necesita la comunidad, qué es lo que necesitamos ahora, qué es lo que las niñas y los niños tienen que aprender, e incluso las cuidadoras y los cuidadores tenemos que aprender para poder lograr este proceso de enseñanza-aprendizaje que queremos. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué vemos en el futuro para estas niñas y estos niños? ¿De qué tienen que hablar? ¿De qué debemos hablar? Entonces, me parece que la familia, comunidad, relacionada con la comunidad y el territorio, es un cambio favorable que hemos tenido en la educación, ¿no? Y eso lo vemos cuando hablamos de aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en servicios. Queremos que haya esta comunicación, esta interacción con las y los demás. Y me parece que es algo favorable en la educación, ¿no? No solamente vemos esta parte de mercadeo, de este self, de esta persona que va a contribuir, que queremos que sea una persona que sea una escala social, que cambie de rumbo, sino que todo lo que hace esta persona modifica el entorno. Es decir, vemos la educación como un proceso ecológico. Todo afecta, todo sirve, todo funciona, todo es un aprendizaje. Y con este pensamiento, lo que nos pasó en esta investigación que mencionaba Luis, que también me hizo cambiar por eso, lo voy a mencionar, bueno, lo menciono, es cómo vimos las niñas y los niños aprendieron a hacer cosas cotidianas. Y esas cosas cotidianas como hacer sushi, arroz, aprender a tender la cama, aprender a lavar los trastes, fueron aprendizajes importantes que se relacionan con ciencia, se relacionan con arte, se relacionan con español, y eso también a las y los docentes les cambia esta idea de qué es lo que se debe enseñar, ¿no? ¿Qué es lo primordial? ¿Qué es lo necesario? Y me parece que un poco va también con la idea de los saberes. Esta discusión entre conocimiento y saber, que me parece que no hay discusión, sino que está relacionado completamente, ¿no? Los conocimientos y los saberes, es lo que yo hago todos los días, lo cotidiano, cómo me siento, cómo lo vivo, y creo que la educación va para ese enfoque, ¿no? Y creo que hablamos de una educación humanista, y yo me voy más a lo posthumanista ahora, ¿no? No sé si estoy bien. Sentí la cara de Luzma. Pero me parece muy interesante ir un poco más allá de dejar de pensar de que esta niña, este niño tiene que ser excelente en matemáticas y tiene que ganar un premio. Me parece que tenemos que pensar, estas niñas, estos niños, este grupo está contribuyendo para su comunidad, para su conocimiento, para los saberes. Y ese creo que es un cambio favorable que estamos teniendo en la educación hoy en día. Estamos dejando de pensar que esta persona va a contribuir económicamente para ella, sino que lo que haga, las decisiones que tome, van a hacer estos cambios. Por supuesto, todo esto va de lado con una pedagogía crítica, ¿no? Pedagogías decoloniales, pedagogías feministas, va del lado de lo que es igualdad, equidad, hablemos de justicia social. O sea, sí tiene un cimiento importante que tenemos que usar para formar a todas las personas que son docentes en la educación, pero también entender que las y los cuidadores son ejes importantes, y cuando hablo de cuidadores y cuidadores hablo de la familia, ¿no? Son ejes importantes en el aprendizaje de las niñas y los niños, ¿no? Eso creo que yo me quedaría con este cambio favorable que estamos viendo que está pasando, y yo diría a nivel mundial, ¿no? O sea, los cambios que estamos buscando van para ese lado. Muchas gracias, Manuel. Yo retomo ahí como egresada de la Universidad y de la Maestría en Educación Humanista, que aquí está una de mis maestras, el aprender a aprender. Es lo que la Ibero a mí me ha dejado y es lo que trato yo de transmitir a mis alumnos. Finalmente, todo el tiempo estamos aprendiendo y va cambiando el contexto, y si nos dieron un manual que ya no es útil porque hay una pandemia, pues cómo encontrar. Y lo que dicen del tema emocional, pues se hizo muy evidente. Hoy regresan los alumnos al aula y nos cuesta trabajo porque pues ellos tampoco habían vivido esta experiencia en una universidad, y sin embargo es parte de la educación familiar,
no todo nos toca a los profesores. Entonces, pues efectivamente sí, son muchos los retos, pero creo que podemos con eso. La universidad nos ha dado muchos elementos para hacerlo. Pasamos a la siguiente pregunta. Necesidades, áreas de oportunidad y obstáculos de la educación actual en México, así como posibles soluciones. ¡Auch! Eso Adelante. último no lo había escuchado. Adelante. ¿Mismo orden? Bueno, pues sí, esa es la parte que te digo que hemos estado trabajando, yo creo que más en los últimos años. Entonces, pues bueno, las necesidades son muchísimas. Bueno, de entrada, uno de los retos más importantes en México y en muchos países latinoamericanos, pues es la gran brecha, ¿no? Las inequidades tan fuertes, tan acentuadas, que de por sí ya eran países desiguales, ahora son mucho más dramáticas, ¿no? Y quienes están pasando la peor, pues son los grupos que sabemos que están más vulnerados, ¿no? Las comunidades de pueblos originarios, las mujeres, las personas migrantes. Entonces, bueno, esa es sin duda una necesidad enorme dentro del tema educativo, es saber cómo respondemos a estas inequidades, ¿no? Y aquí, pues mucho de este tema que decíamos de la evaluación, pues este es uno de los puntos más críticos porque no tenemos este panorama que antes sí teníamos, ¿no? Con el INEE. Ahorita sí estamos como siguiendo muchos pues diagnósticos más de corte local, más evaluaciones aisladas, pero no logramos tener esta visión más a largo plazo, que pudiéramos comparar con un año a otro, etcétera, ¿no? Eso se ha perdido y entonces estamos haciendo un poco de política educativa, pues, medio a oscuras, ¿no? No sabemos realmente hacia dónde dirigir exactamente estos esfuerzos, cómo, en dónde se le invierte más, etcétera. Entonces, ese es un tema, una necesidad muy grande que hay ahorita en México. Otra de las cuestiones que sabemos que, bueno, ahí está y que está saliendo también como una necesidad enorme en todas las escuelas, sobre todo en media superior y en las universidades, no se diga, es el tema de la violencia de género, ¿no? Ahorita todas las cuestiones de feminicidios, todos los días nos los estamos topando en diferentes lugares y ahí quienes están poniendo las bases de qué hacer, en muchos sentidos son las estudiantes. Entonces ahí también como instituciones, ¿no? Nos toca estar a la altura, saber responder, tener los protocolos adecuados, los espacios adecuados y nuevamente ser congruentes, ¿no? Con lo que se está viendo y las decisiones que se toman. Entonces, en ese sentido creo que es otra de las necesidades educativas muy grande y me parece también que el tema de los nuevos pactos sociales. Me parece que ahí hay una situación muy fuerte de polarización en México, sobre todo, ¿no? En donde ahorita no estamos viendo como muchos tonos de grises, o estás a favor, o estás en contra, o estás conmigo, o estás contra mí, y eso está haciendo muchísimo daño. Está haciendo mucho daño, y aquí lo hemos estado platicando en diferentes ámbitos universitarios y creemos que es un producto de muchos incluso fundamentalismos, ¿no? Que estamos viendo que hay dentro de la política, dentro de la religión, dentro de muchas situaciones que todo tiene que ver, yo creo, que con el sistema económico, ¿no? Con el capital, que a final de cuentas está súper relacionado con la cuestión patriarcal. Bueno, las soluciones, me parece que el tema, ahí, ¿verdad? Ahí quieren que vaya. Me parece que el tema de ir hacia modelos educativos que nos lleven a la indagación y a la colaboración es esencial. Creo que ahí ese tendría que ser, y por eso yo coincido con Luis en que el nuevo modelo educativo nos permite, el nuevo marco curricular nos permite explorar esos temas, ¿no? Pero sí creo que el tema de indagación y de colaboración tiene que ser uno de los ejes para que logremos como diferentes actores educativos tener fuerza, ¿no? Muchas gracias, Luzma. Ayer en otra mesa que hubo del evento,
entre las, fue un tema de publicistas, ¿verdad? Hablaban de el discurso, cómo se ha vuelto agresivo. Por esto que decías ahora de los pactos sociales. Y ya en México es agresivo, ya no es verdes contra azules y morados, sino todos contra todos, es agresivo el lenguaje. Y ellas hablaban de eso como mercadólogas, que les preocupa, porque polariza mucho. Entonces, bueno, coincidencias en nuestras mesas de diálogo aquí con el patronato. Adelante, Luis. Perfecto. Bueno, pues complementando la arista que nos propone Luzma, yo creo que hay dos temas que sin duda han estado mucho en periódicos y en investigaciones, ¿no?, que han salido, que es el tema obviamente de, está feo el término porque es desde una idea deficitaria, pero de las pérdidas de aprendizaje, ¿no? Y segundo es el tema del abandono escolar, ¿no? El problema de ambos empieza porque no tenemos idea de qué pasó, que ya fue lo que también comentó Luzma, ¿no? O sea, al día de hoy tenemos la idea por la encuesta en COVID, ¿no?, de la posibilidad de abandono, además tenemos también otros datos que nos dicen, pero que desde personas de 7 años hasta 31, ¿cuántos abandonaron, ¿no? Entonces ahí es complicado poder inferir realmente el impacto que tuvo la pandemia en términos de aprendizaje y en términos también de abandono. No sabemos al día de hoy. Y esta pérdida que tuvimos del INEE, yo creo que justo pone un poco el dedo en la llaga, ¿no? Y al día de hoy, pues todavía no tenemos, por ejemplo, los resultados de Mejoredu que hizo de la evaluación diagnóstica, que como no es estandarizada, digo, aunque a muchos no nos guste, a mí sí me gusta, ¿no? Pero la parte de las evaluaciones estandarizadas, como no es estandarizada, no tenemos idea de qué es lo que pasó, ¿no? Porque se hicieron modificaciones a los ítems y demás. O sea, perdimos esa visión también de sistema de conjunto. Y algo yo creo que también ahí se relaciona mucho es esta idea de las políticas públicas, ¿no?, que dejaron de ser con un sentido compensatorio, sino universalistas, ¿no? Pensar que tanto el más rico como la persona que tenga más necesidades económicas merece la beca Rogelio González, la verdad es que eso ha puesto mucho en dificultad también el ejercicio del presupuesto y también la posibilidad de que esas acciones en realidad favorezcan, digamos, a las personas que realmente lo necesitan, ¿no? Y junto con eso, otro término también, otro elemento también que se agrega, yo creo que son todos los temas de subejercicios que han habido en la Secretaría de Educación. El otro día, en una entrevista que me hacían en la radio, me decían, oye, ¿te da un poco de miedo el tema de que no haya presupuesto, ¿no?, para el siguiente año en términos de educación? Y yo les dije, pues más allá del presupuesto es que se ejerce el presupuesto, ¿no? Y tenemos ahí experiencias de que me parece que 3/4 partes del presupuesto en capacitación y formación docente no fueron ejercidos. Entonces, imagínense que sí tenemos dinero, pero no se utiliza ese presupuesto. Ahí hay digamos, como gran problema. Y pues bueno, sobre el marco curricular en particular, me parece que un tema que ha sido bastante de debate es este tema que parece ser que todo el fundamento que se da en el nuevo marco curricular es demasiado político, ¿no? O sea, es más ideológico que educativo. Ahora, yo les preguntaría en ese sentido, ¿qué proyecto curricular no es político, ¿no? Quizá aquí lo que ha sido un poco difícil es que es tan claro el posicionamiento político, ¿no?, que viene ¿cómo se llama?, de proyectos educativos que justo lo que buscan es la desescolarización, ¿no?, que ha sido difícil retomar estas experiencias para cuestiones escolarizadas, que sí existen, ¿no? Tenemos ahí ejemplos en Bolivia de proyectos que se han hecho curriculares, pero la mayoría de estas propuestas justo vienen de ambientes desescolarizados. Entonces, un tema que ha surgido mucho con los maestros es, perfecto, el papel todo lo aguanta, pero ahora, ¿cómo articulo estas propuestas en el salón de clases? Y menos cuando hay un subejercicio de la formación docente, del acompañamiento, ya no va a haber esta parte sospechosamente ¿cómo se llama?, del piloto que se iba a hacer del nuevo marco curricular. Y también un elemento que ahí menciona Eduardo Andere es la parte de que el nuevo marco curricular, al menos lo que parece es que está sobre responsabilizando a la escuela, ¿no? Entonces también hasta cierto punto está llevando a la escuela todavía a darle atribuciones que podrían llegar a excederla, ¿no? En otras palabras, podríamos decir que parecería que la estrategia que al día de hoy se tiene para la operación del nuevo marco curricular es hasta cierto punto errática. Lo que sabemos es
por chismes y por dimes que se dicen en editoriales, que de repente le dicen a algún actor en particular, ¿no? Por ejemplo, al día de hoy sabemos que sí se va a operar media superior, pero no sabemos cómo, que solamente el primer semestre. O sea, hay muchas cosas que está medio turbio el asunto, ¿no? Y sin duda un elemento dejado de la pandemia es la parte socioemocional, que se vio también que fue, si bien un área de fortaleza con la incorporación de las familias, también es un área de gran, digamos, como presión, ¿no? Y otro elemento también es lo que se dio derivado del abandono de las escuelas, ¿no? Hay muchas carencias en términos también de infraestructura por las escuelas que se abandonaron, por las escuelas que, digamos, hubo vandalismo y demás, y al día de hoy no sabemos tampoco el estado de las escuelas. En otras palabras, ya pasando a las soluciones, ¿no? Me parece que una alternativa o dos alternativas, una primera, ¿no? Sería justo volver a otra vez hacer política pública basada en evaluación, ¿no? Y ahí tenemos a nuestra experta y querida Arce, que nos podría ilustrar mejor, ¿no? Pero segundo, también yo creo que está toda esta parte de poner la carreta, que la carreta no estuviera frente al caballo, ¿no? Por ejemplo, todo este tema de ya quitar las calificaciones y demás, al día de hoy no ha impactado en los procesos administrativos que tienen que hacer los docentes. Entonces, se plantea un discurso muy bonito, pero que después en las acciones administrativas que hacen los docentes, pues en realidad no machea, ¿no? Y sin duda otro elemento es la parte de formación y actualización docente, ¿no? Una definición más clara del presupuesto y la articulación de los CEPs, de la SEP, ¿no? Porque hay mucho también ahí conocimiento de que hay pleitos internos en la SEP que no sabemos cómo jalan las cosas, ¿no? Y pues yo creo que todos y todas añoramos hasta cierto punto todo el papel que hacía el INEE, ¿no? Y extrañamos también que las publicaciones, que sí hacen muchas publicaciones la gente de Mejoredu, pero no nos llegan. O sea, están, digamos, como oscuras o están ahí escondidas, le tienes que dar 50 clics para llegar a la publicación y luego no liberan las bases de datos, ¿no? Hay que pedirlas por transparencia. O sea, esa parte yo creo que todavía nos hace falta. Y finalmente, y ya con eso termino, ¿no? Yo creo que una posible solución también es comprometer nuevamente a la comunidad a que se involucre nuevamente con la escuela, ¿no? Esta parte de la comunicación que ya mencionaba tanto Luzma como Manuel, yo creo que va a ser un elemento bien importante si se quiere llevar a buen puerto el nuevo marco curricular. Muchas gracias, Luis. Manuel. No, bueno, ¿qué te puedo decir? Ya después de Luzma y Luis. Pues muy rápido, yo creo que, bueno, por supuesto lo que dice Luzma y Luis, concuerdo con todo. A mí me parece que una necesidad fundamental es la formación docente, ¿no? O sea, me parece que la normal tiene que cambiar, tiene que dar un giro completo, ¿no? Tenemos que abrir y pensar nuevas formas de formar a las docentes y los docentes en México. También estos cursos de formación que los profesores toman a veces sin sentido por cumplir, creo que hay que cambiarlos. O sea, creo que la formación docente es esencial, tienen que tener los nuevos temas a la mano, tenemos que tener las discusiones de lo que está pasando, ¿no? El uso de la tecnología, educación socioemocional, el tema de género que hablaba Luzma, que es muy importante, sexualidad, ¿no? O sea, todos esos temas que me parecen que son relevantes y que van cambiando y que tenemos profesoras y profesores que llevan 25 años dando clases, que son excelentes en lo que hacen y que no sabemos cómo logran lo que están haciendo. Y esto lo quiero ligar, esta formación docente, con investigación. También creo que la investigación educativa tiene que dar un giro, ¿no? Tenemos que creer en que las docentes y los docentes lo que hacen en clase es también investigación, y es muy importante escucharles. Tenemos que cambiar la forma en cómo estamos trabajando con ellas y ellos. Creo que eso también es una necesidad que tenemos que cumplir y que a veces es difícil. Entrar a una escuela pública a hacer investigación es todo un reto, es muy, muy difícil. Y hablando de esa diferencia también, yo no soy experto en escuelas privadas, el experto es Luis, pero también me parece que la falta de hablar de las escuelas privadas, de no visibilizarlas en el nuevo modelo, es catastrófico. Las escuelas privadas son fundamentales en México, existen, están ahí. No hablar de ellas, no darles existencia es no solamente un posicionamiento político que me parece riesgoso, sino es no humano, ¿no? Si de por sí los docentes y las docentes que trabajan en esas escuelas a veces no están visibilizados o reconocidos, no darles nombre es
sacarlos de la esencia de lo que es la educación en México. Y eso es una necesidad urgente, reconocerles, visibilizarles. Es importante. Cuando hablamos de inclusión, hablamos de 3 ejes. Políticas públicas, que ya lo mencionaban, pero también hablamos de cultura y hablamos de práctica. La cultura es cómo se permea esa política pública, es hablar, es darle nombre, es darle existencia. Y la práctica la van a dar los docentes, porque son los que saben lo que está sucediendo. Entonces, me parece que esa es una necesidad. La área de oportunidad, increíble, pero lo voy a decir, es la evaluación educativa, ¿no? O sea, a mí no me agrada mucho la evaluación, no es como algo que me gusta hablar, pero creo que una área de oportunidad es entender que la evaluación es para la mejora. Yo no puedo mejorar, yo no puedo darme cuenta cuáles son mis inquietudes, qué es lo que estoy haciendo, si no hago una evaluación de mi persona. Me parece que evaluación también tiene un estigma, ¿no? Un estigma muy, muy fuerte. La evaluación yo la hago con narrativas, hay autoevaluación, coevaluación, hay diferentes formas de entender lo que está sucediendo. Entonces, me parece que es una área de oportunidad muy, muy importante que no hemos desarrollado, que se quedó en un momento muy político, que ha sido usado, mal usado, estigmatizado, y que estamos cargando las consecuencias de eso, ¿no? Entonces me parece súper importante hablar de evaluación. Tal vez tiene que cambiar la palabra, no lo sé, los expertos dirán. Y alguna preposición que la haga más bonita. En ingeniería industrial le llamamos lo que no se mide no se controla. Lo que no se mide no se controla. El reto es encontrar las métricas, porque Sí. hay mucho discurso, hay mucho guaraguara, Ya. pero a la hora de... Es que ahí es cuando yo entré a la discusión de las métricas y todo, pero... No, por eso, hay de métricas Hay a de métricas, a métricas, pero podemos hablar de narrativas, de experiencias, de afectos. Entonces, creo que esa es un área de oportunidad importante. ¿Cómo repensamos, reconstruimos, deconstruimos este término? Y el obstáculo que veo es que estos posicionamientos políticos a veces invalidan procesos educativos que son necesarios e importantes, ¿no? Sí, sin duda. Muchísimas gracias, muchas gracias a los 3. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas de la audiencia, que tenemos mucha audiencia en streaming. Entonces, no sé cómo quieren que lo manejemos. Acá tenemos una primera pregunta. En streaming. Muchas gracias. Pues más que preguntas, comentarios a mis colegas, la verdad que es muy padre escucharlos y sobre todo tratar de ver esta parte de las cosas buenas que podemos sacar de la pandemia, ¿no? Yo tengo algunas diferencias con algunas de las cosas que han dicho, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, Luis dice que son las cosas, de entre las cosas buenas del nuevo modelo. Llegué un poquito tarde, que ya no escuché a Luz más su primera intervención, pero el tema de las cosas buenas que podemos sacar del nuevo modelo que se plantea y que, bueno, ahorita está, veremos cuándo se va a implementar, porque ya no hay pilotaje, ¿no? Pero hablan del tema de la comunidad, de la interpelación con otros actores, que las calificaciones dejen de ser un elemento de control, y el tema también de la investigación educativa, ¿no? Como producto también de la pandemia, que le entramos todos, porque pues ya no hay un INEE, y creo que eso sí es muy valioso, aunque pues yo lo veo de un lado de mucha preocupación, porque creo que no logramos cubrir, por más que hagamos mucha investigación, no logramos cubrir de pronto todas las áreas, ¿no? Incluso las evaluaciones que se han hecho de aprendizajes han sido limitadas, porque no tenemos los recursos para llegar a hacer una muestra representativa a nivel nacional, mucho menos regional o estatal. Entonces creo que ahí sí tendremos todavía que ponernos más de acuerdo, porque hemos hecho un poco, como decía, creo que Luz, ejercicios más acotados, más locales, ¿no? Manuel cuando decía el tema de algunas cosas sobre las matemáticas, los nuevos saberes, yo pienso que hay saberes que tienes que saber sí o sí porque te garantizan tu derecho a aprender, ¿no? Entonces, el saber leer, escribir, el saber aprender el mundo y las matemáticas te conectan, ¿no?, a otros aprendizajes. Entonces, esos son invaluables y yo no los cambiaría, más bien es que otras cosas sí podemos aprender. Ahorita que hablas de la familia, de lo lavar los platos, mis hijos no aprendieron a lavar los platos y los sigo lavando yo, ¿no?
pero Perdiste sí la hay oportunidad. otras cosas, ¿no? Hay familias que le tuvieron que entrar, que le entran porque pues, los papás no pudieron acompañar y entonces ahí es muy diferente, ¿no? No es una, de pronto me preocupa la visión romántica de la pandemia, nos trajo un chorro de cosas, yo creo que nos trajo pérdida de aprendizajes, o sea, hay niños que se desconectaron por completo de la escuela y niños que entraban a primero que estaban en primer año, por ejemplo, y que van en tercero y no saben leer. O sea, eso es gravísimo. Para mi punto de vista es no garantizar su derecho a la educación. Entonces ahí soy menos romántica, creo, ¿no? Aunque ciertamente creo que hay cosas socialmente que aprendimos y eso es, creo que me gustaría rescatar esto que ustedes decían, ¿no? De cómo hacer un nuevo vínculo con la escuela, ¿no? Cómo volver a involucrar a los padres. Los padres se involucran de muchas formas en el trabajo del tequio, en la sociedad de padres de familia, las kermeses, y poco en lo académico. Y la pandemia creo que Muchas gracias. dio la oportunidad. Es que tenemos más preguntas. No sé otra si, forma, nada más quería comentar. Estamos en el streaming, o sea, Sí. tenemos más de 100 personas conectadas. Ya, perdón. Gracias. Muchas gracias. Mi celular. ¿Quién sabe que tengo mi celular? Ok. Es Jennifer, estudiante de pedagogía. Nos hace la siguiente pregunta. Les hace, ¿eh? ¿Qué les recomendarían a los académicos para mejorar su labor docente frente a los retos? Es Jennifer, estudiante de pedagogía. Sí, la conozco, creo. Entonces, adelante, aprovecha. Pues bueno, yo creo que hay muchas cosas que tenemos que hacer. Sin duda, una de ellas es pues esta colaboración de la que yo hablaba, ¿no? Como parte de las soluciones. Yo creo que sí tenemos que ir avanzando hacia crear nuevos modelos educativos, sobre todo aquí en la Ibero, que tenemos tantos privilegios, ¿no? Para poder hacer cambios, para innovar. Y yo creo que aquí el estudiantado es clave, ¿no? El poder ir trabajando como en relaciones más horizontales, más colaborativas, para que vayamos avanzando en construir conocimiento juntos y juntas, ¿no? Gracias. Tengo otra de Víctor Valdés, entonces si quieren así, o Sí. quieren todos contestarle a Jennifer. ¿Complemento rapidísimo? Ok, claro, adelante. Y, algo que ayer nos dijo el padre rector justo en la reunión que tuvimos de los investigadores, ¿no? Del SUG, fue algo muy interesante porque dijo que la investigación no solamente salga de las universidades, ¿no? Sino que la investigación también impacta a las aulas. Entonces es algo que a veces nos cuesta trabajo, ¿no? Pero yo creo que es un elemento que ayudaría mucho a enriquecer justo a los docentes. Si no, ¿para qué hacemos investigación, verdad, Jennifer? Víctor Valdés, ¿cómo reconectar con los estudiantes que se perdieron en la pandemia para crear comunidad y aprender a aprender? Manuel. Yo creo que se alió un poco con lo que preguntaba Jennifer, es tener una práctica reflexiva. O sea, yo creo que es súper importante. Cuando tú, hablando de socioemocional, que es algo que es mi tema también, es si tú estás en el salón de clases y tienes esta habilidad de poder escuchar, realmente escuchar lo que las y los estudiantes están viviendo, esos procesos de enseñanza-aprendizaje, regresas, es una práctica reflexiva de lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo y por qué estás enseñando lo que estás enseñando, te puede ayudar a ver y a planear de mejor manera lo que quieres para ese salón de clases. Digo, hay muchísimas cosas, eso es lo primero que creo que es importante que no tenemos. Y creo que también es que a veces no nos damos el tiempo como docentes o no lo tenemos de una práctica reflexiva, crítica. Adelante. Yo ahí complemento rápido de cómo recuperar a este estudiantado que de pronto no sabemos. Hay experiencias tan lindas y yo sí estoy convencida de que esto tiene que ser caso por caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, el director de la Universidad Ayuc, ¿no? Agarró una camioneta de la comunidad y fue a recoger personalmente a sus estudiantes, ¿no? Para que volvieran y vio a ver cómo podían ofrecerles comida porque estaban todavía en plena pandemia y cómo hacer ahí todo un ambiente de cuidados para que no tuvieran que salir, ¿no? Esa es una. La secretaria de Educación recién nombrada ahorita en Aguascalientes también una de las políticas así que dijo durante su campaña fue localizaremos a cada uno de esos estudiantes, iremos por ellos, ¿no? O sea, pero es así como una decisión, una voluntad
Sí, entonces yo creo que sí toca en cada escuela, en cada municipio, en cada estado hacer este esfuerzo. Muchas gracias, Luzma. Tenemos otra pregunta de Adriana Álvarez. La pregunta es, ¿tenemos un sistema educativo funcional? El que guste responder. ¿Es una pregunta? Sí. Si tenemos un sistema educativo funcional. Y yo creo que definiría funcional, ¿no? Bueno, eso no lo puso la Yo sé, no, o sea, parte de la reflexión, Okay. ¿no? Porque si funcional los circunscribo a la idea de calidad, ¿no? Que funcional es que sea eficaz, eficiente, pertinente, relevante, no lo sé. Pero si funcional nos referimos más bien a que al día de hoy funciona y trabaja, pues yo creo que trabaja a pesar de todo, ¿no? Okay. Y de manera yo creo que bastante loable. Ok, tenemos otra pregunta de Pilar Montes. ¿Qué opinan de la educación multinivel si está a la vanguardia? Multinivel. A ver, bueno, a los expertos. Es una. Es una. A mí me parece que sí, que sí está a la vanguardia. Yo creo que esta situación que hemos tenido que seguir de grados, de edades, ha respondido a una época histórica en la que ya no estamos. Y ahorita toda la investigación muestra que el aprendizaje colaborativo entre poblaciones más diversas es muchísimo mejor. Entonces sí creo que es mucho mejor, que es más complicado para quienes estamos en los cuerpos docentes, claro, pero sí es lo más deseable. Bueno, pues pasaríamos a la última pregunta y entonces así ya se la discuten la respuesta. Andrea Fernández, la Ibero se ha caracterizado por programas presenciales en línea y más con los hábitos en la pandemia, como posicionar nuevamente la calidad de educación presencial y más en un campus como la Ibero. Pero no entiendo cuál es la pregunta. A ver, la Ibero se ha caracterizado por programas presenciales, con los programas en línea un auge y más con los hábitos en la pandemia. ¿Cómo posicionar nuevamente la calidad de educación presencial y más en un campus como la Ibero? Fíjate, yo me acuerdo ahí, de alguna vez le preguntaban, cuando estaba todo este auge de los MOOCs, ¿no? Los Massive Online Open Courses, le preguntaban a un dean de Harvard, ¿no? Le decían, oye, pues si ya tenemos los MOOCs, ¿no? O sea, pues entonces, y me lo da literalmente el profe que está ahí en Harvard, entonces, pues, ¿para qué voy a Harvard, no? Y lo que respondía él es, pero es que en Harvard, de manera presencial, tú vas a tener algo que nunca vas a poder tener en los MOOCs, que es toda la parte de interacción, de vida universitaria, y de ahí se aprende mucho más que solamente de escuchar a un profesor. Entonces, sin duda, yo creo que ese es uno de los elementos diferenciadores también de la educación, digamos, presencial que tenemos en la Ibero, sin menospreciar las posibilidades que también tiene la educación en línea. Luzma, Manuel. No, igual, bueno, para mí lo socioemocional, lo que sucede en un salón de clases es único, ¿no? O sea, llegar, ver a tus compañeras, compañeros, poder hablar, poder verlos, la comunicación no verbal es importante. Creo que también aprendimos muchísimo a hacerlo en línea, ¿no? O sea, logramos comunicarnos de esta manera socioemocional también, pero creo que tal vez la pregunta también lo que nos hace es ¿cómo regresamos? Creo que es un proceso. Hay que entender que el regreso a clases presencial es un proceso y estamos aprendiendo de él también. ¿Queda hacer un cambio tan drástico y volver a lo que pasó antes? No. Va a ser un proceso que nos va a tomar tiempo y la única forma de hacerlo es vivirlo, tener esa experiencia. Y es lo que nos va a ayudar. Luzma, ¿no es lo que quieras? Pues nada más decir que en la Ibero sí estamos como que el modelo educativo es así, es en presencia. Dinámico. Porque sí estamos convencidos de que hay un propósito de ese encuentro, ¿no? Entre las personas y sí se puede hacer mucho de esa construcción de conocimiento también en línea, pero el propósito del encuentro es muy diferente. Entonces, eso es lo bonito del reto ahora educativo, que cuando nos encontramos es para soñar juntos, para innovar, para hacer cosas distintas, no para seguir lo mismo que uno haría cuando estás tomando un curso frente a una computadora, ¿no? Sino eso nos trae nuevas posibilidades. Yo me quedaría con esta parte de que nunca va a ser como antes, y que hay que tomar lo mejor de ambos mundos y hacer este sistema, pues de cada cosa lo que favorezca más a la educación, que es indispensable para que nuestro país se desarrolle.
Muchas gracias a los tres y creo que daríamos por concluida. ¿Hay otra pregunta? Muchas gracias, Claudia. No, gracias a ustedes. No se oye en el streaming. Pásale. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A ustedes. Muchísimas gracias, buenas tardes. Bueno, con esta mesa de diálogo concluimos las labores aquí en este auditorio. Los esperamos en unos minutitos en el taller que vamos a hacer en el aula Basdres, el taller de Acción por el Clima, y a las 4 de la tarde también finanzas, educación para las finanzas. Los esperamos allá. Muchas gracias. El Patronato de la Ibero agradece su participación en el Congreso Construir con Visión, retos en la construcción de un futuro sostenible. Los esperamos a las 14 horas en el taller Tráfico Digital y Acción por el Clima. Tú tienes tu patronato, el Patronato de la Ibero.